En su empeño por mantenerse en la Moncloa, Pedro Sánchez debe contentar, entre otros, a Miguel Ángel Revilla con la adjudicación de nuevos tramos de la AVE a Cantabria. Es un compromiso asumido por Fomento para amarrar el voto del diputado del Partido Regionalista Cántabro, pero también ha de tener contento a Oriol Junqueras, al que hoy la justicia europea ha reconocido que tenía inmunidad desde que fue elegido eurodiputado, es decir, antes de ser condenado en el juicio del Procés. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Hace unos días el presidente de Cantabria dijo que prefería la unidad de España a que el AVE llegue a su tierra. A otro de los posibles socios de Pedro Sánchez, el líder de ERC, lo de la unidad de España no le importa demasiado. Y lo del tren a Cantabria, pues no lo sabemos. Esos son algunos de los actores con los que el candidato socialista quiere sacar adelante la legislatura, y el protagonista de la función de este jueves ha sido Oriol Junqueras, al que la justicia europea ha reconocido la inmunidad cuando fue elegido eurodiputado porque, dice, no había salido la sentencia del Procés. Considera que el Supremo debía haber excarcelado al líder independentista para recoger su acta de eurodiputado. El caso es que, tras conocer este fallo, Esquerra ha paralizado las negociaciones con el PSOE. El Tribunal de la Unión Europea dictamina que Oriol Junqueras tenía que haber gozado de su inmunidad como eurodiputado desde junio, cuando el Supremo no le permitió salir de la cárcel para tomar posesión de su acta en el Congreso y después en Bruselas. Goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional. El Tribunal de Luxemburgo dice que el Supremo tendría que haber levantado la prisión provisional y haber pedido al Parlamento Europeo que hubiese suspendido la inmunidad de Junqueras. El escrito de la Corte Europea no anula la condena a Junqueras, que es firme, aunque lo ha pedido desde Twitter inmediatamente el exvicepresidente catalán. El Tribunal español dice que estudiará en profundidad la resolución de la Corte Europea y da 5 días a las partes del juicio del Procés para que se pronuncien. La decisión del Tribunal Europeo ha provocado la euforia en el independentismo catalán y la preocupación en los partidos del centro-derecha. Esa sentencia abre además las puertas a que Carles Puigdemont pueda regresar a nuestro país. De momento, el Parlamento Europeo le ha levantado el veto de entrada, tanto a él como a Toni Comín. A falta de lo que digan sus servicios jurídicos, el Parlamento Europeo se pronuncia. Apelo a la autoridad española competente para que cumplan con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado de Junqueras asegura que debe ser puesto en libertad porque ha sido condenado en una situación en la que tenía inmunidad. Y después una afectación refleja que está destinada, evidentemente, a nuestro juicio, a anular la sentencia condenatoria. Un proceso cargado de irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales y que se debe anular la sentencia de manera inmediata. Es decir, que se anule el juicio del Procés. A esta petición también se une Esquerra, que advierte: no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa. Desde el Gobierno han emitido un comunicado. La Abogacía del Estado estudia la sentencia y presentará un escrito en los próximos días. E insisten, esta no está vinculada con el juicio del Procés. Lo que analiza es la inmunidad del señor Junqueras. No entra sobre la sentencia que se pronunció en nuestro país el 14 de octubre. Junqueras sigue siendo un delincuente, condenado en firme, y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente. Y no afecta a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Junqueras por sedición y malversación. La resolución pone más difícil una investidura antes de fin de año. Creo que complica las cosas y complica el panorama político. Y Vox cree que la resolución europea es un palo para España y es en el fondo un ataque a nuestra soberanía. Con este escenario, el Gobierno continúa buscando apoyos en la ronda de contactos. Otro tribunal, el Superior de Justicia de Cataluña, ha condenado a Quim Torra a 1 año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos del balcón de la Generalitat cuando se lo requirió la Junta Electoral Central. El tribunal condena al presidente catalán por desobediencia. Torra ya ha anunciado que recurrirá a este fallo. A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas, porque eso solo puede hacerlo el Parlament de Catalunya.
Ya ven cómo están las cosas en la política nacional. Al año le quedan 12 días, menos de 2 semanas, y a estas alturas de 2019 no sabemos si nos tomaremos las uvas con gobierno o sin gobierno. Mi invitada esta noche, una de las diputadas sanchistas de primera hora, quizá nos pueda sacar de dudas. Mariluz Martínez Eijo, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo cree, en primer lugar, que puede influir todo lo que ha acontecido hoy, sobre todo la decisión de la justicia europea en torno a Oriol Junqueras, a la hora de seguir negociando con Esquerra Republicana de Cataluña? Bueno, una investidura no debería estar condicionada, en principio, por una cuestión judicial, ¿no? Y sobre todo porque hay que respetar, en cualquier caso, las decisiones del Poder Judicial, porque para eso hay independencia y división de poderes en España. Y yo creo que por encima de todo la urgencia y la necesidad que vivimos todos los españoles, incluidos también los catalanes, es que haya un gobierno y por fin una estabilidad en España. Por tanto, yo, desde luego, como siempre he hecho y como el Partido Socialista siempre ha hecho, apela a la responsabilidad no simplemente de los partidos catalanes, sino del conjunto de partidos que forman parte de esa pluralidad que tenemos en el Congreso de los Diputados y su responsabilidad para que ayuden de una vez a conformar gobierno. Pero ya ha dicho RC que congela la negociación de la investidura hasta que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre Junqueras. Bueno, pero... ¿Eso cómo lo podemos interpretar? Esto entiendo que retrasará la solución, el acuerdo, si al final hay acuerdo para la investidura. No necesariamente, porque evidentemente es una resolución judicial en la que no ha lugar más que acatarla, ¿no? Y por tanto yo creo que en ese sentido la posibilidad que puede tener el Gobierno de la Nación al respecto es la que yo estoy transmitiendo en estos momentos, ¿no? Que ante una sentencia judicial lo que se tiene que hacer es acatarla y en cualquier caso corresponde al Tribunal Supremo tomar las decisiones de cómo se puede efectuar o llevar a cabo la decisión que se ha tomado en esa sentencia. Y por otra parte, lo que se ha emitido hoy mismo desde Moncloa es la voluntad y la necesidad, lógicamente, de analizar con sumo cuidado y con detenimiento la sentencia que se ha pronunciado hoy y ver en qué términos está redactada, porque yo creo que en estas cuestiones, como en todo en la vida, no se debe precipitar uno a la hora de hacer juicios de valor sobre algo que en principio simplemente está en estos momentos en titulares. En torno a esas negociaciones con los independentistas catalanes, el presidente castellano manchego dijo, ya saben, hace unos cuantos días eso de que no le gustaría que los reyes le trajesen vaselina. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE para lograr el respaldo de los de Oriol Junqueras en esa investidura? El Partido Socialista y el Gobierno de España solo se puede mantener y puede salir adelante con el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución española. Ese es nuestro marco, ese es nuestro, desde luego, nuestro legado que también hemos hecho a la sociedad española, apoyando la Constitución en todo momento, y es en las reglas de juego en las que nosotros nos movemos. Por tanto, lo que nosotros siempre hemos defendido ha sido un diálogo ante un conflicto territorial y un conflicto de identidades e incluso de sentimientos, ¿no?, que puede haber entre los distintos catalanes, ¿no?, los independentistas y no los independentistas, y nosotros entendemos que la vía de solución al conflicto, que va a ser muy difícil, no es nada que se pueda obviar, es mediante el diálogo, ¿no? Más allá del diálogo y de las reglas del juego que nos marca el Estado de Derecho y la Constitución, el Partido Socialista no va a dar ningún paso ni se va a salir. Pero ayer, por ejemplo, el secretario de organización de su partido, José Luis Ábalos, dijo que Esquerra Republicana de Cataluña había renunciado ya a la unilateralidad y minutos después, desde Esquerra Republicana de Cataluña le desmentían diciendo que ellos no iban a renunciar jamás a la unilateralidad. Bueno, yo creo que no es una decisión del Partido Socialista, ni depende del Partido Socialista el que ese sentimiento independentista o esa defensa de la unilateralidad vaya a ser objeto de renuncia de Esquerra Republicana. Eso no depende de nosotros. Ojalá que entendiésemos bajo un marco de diálogo y de comunicación, ¿no?, que esa no es la vía, la de la unilateralidad, pero evidentemente nosotros no tenemos la varita mágica como para convencer ante una situación y ante un sentimiento que se ha ido generando y además que ha ido creciendo a lo largo de los años, ¿no?, y poder convertirles, ¿no?, hacia un sentimiento de más pluralidad y más nacionalista en el sentido del Estado español, a los catalanes que se sienten así. Yo creo que eso es una utopía que ningún partido político en estos momentos
puede decidir, ni siquiera puede estar en la situación de poder cambiar esa voluntad. Una diputada de Castilla y León, una diputada por Palencia como es usted, ¿cómo puede explicar la doctrina IZ, con eso de lo de las 8 naciones, que en España hay 8 naciones? Eso en Castilla y León tiene difícil venta. Bueno, sí, porque yo creo que en nuestra comunidad autónoma precisamente el sentimiento de comunidad ya es difícil, ¿no?, de interiorizar, ¿no? Tenemos más un sentimiento cada uno de nuestra provincia, en la voluntad. En España, como dice Zeta. Lo que sí es cierto es que en la Constitución española viene recogido la identidad cultural y las distintas nacionalidades, ¿no? Y bueno, fue un debate que se planteó en la Constitución y en torno a todos los partidos que estaban en aquellos momentos, ¿no?, los padres de la Constitución, ¿no? Evidentemente yo siempre he entendido España como un conjunto de distintas culturales, de diferencias culturales. Las tenemos en Galicia, las tienen también los propios andaluces y así también lo recogen en su propio Estatuto de Autonomía, y desde luego somos un Estado muy plural, con muchas diferencias, no simplemente culturales, sino también lingüísticas, ¿no? Eso es una obviedad. Y de hecho nuestra Constitución así lo recoge. Entonces, teniendo en cuenta ese postulado de la plurinacionalidad, ¿entiende el alcalde de León, al socialista José Antonio Díez, que pide directamente romper Castilla y León, romper la comunidad y recuperar lo que era el antiguo viejo Reino de León? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esos postulados, porque si defiendo la unidad del Estado y entiendo que hacemos más unidos todos, ¿no?, que separados, no lo veo, no veo una necesidad en ese sentido, ¿no?, sobre todo porque creo que no habiendo ese sentimiento de autonomía como en otros sitios se tiene planteado, no entiendo dónde está el problema en León en estos momentos, ¿no? Pero bueno, cada uno es muy libre de pensar lo que tenga bien, ¿no? Y ¿desde la Ejecutiva Federal del PSOE le han afeado la conducta? Sinceramente, yo lo desconozco, ¿eh? Yo personalmente no he tenido ocasión de hablar con él, pero no tendría ningún inconveniente en trasladarle lo que yo pienso y creo que otros castellanos y leoneses pensamos. Y es más, yo vuelvo a reivindicar, ¿no?, un sentimiento sobre todo de diálogo, de cercanía y de cooperar todos y cada uno por el bien de esta comunidad, que yo creo que tiene suficientes problemas y que entre todos lo que tenemos que hacer es trabajar unidos para evitar los problemas que tenemos, entre otros el de la despoblación, entre otros los problemas que tenemos de acceso a la sanidad en Castilla y León, el de poder retener médicos, el de que no se nos cierren los consultorios médicos en la zona rural. Yo creo que esos son problemas verdaderamente de importancia para todos los castellanos y leoneses, y yo desde luego no voy a descartar que haya un problema más o menos grande, ¿no?, pero creo que en estos momentos no supondría un problema de identidad para los castellanos y leoneses. Le quiero volver a preguntar por el asunto de las negociaciones de cara a la investidura, porque esta semana también Pedro Sánchez se reunía el pasado lunes tanto con Pablo Casado como con Inés Arrimadas. ¿Por qué el Partido Socialista no ha explorado esa vía que plantea sobre todo Inés Arrimadas, ¿no?, la de la fórmula de colaboración, no sé cómo definirla exactamente, entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos? Bueno, a mí me ha resultado muy curioso, en primer lugar, que una diputada que representa un grupo parlamentario de 10 diputados tenga el protagonismo que tiene en estos momentos, sobre todo porque está cuestionando o está proponiendo algo en la que su propio partido político no es imprescindible y no es necesario. Es decir, que si esa situación se pudiese producir, el Partido Socialista o el Partido Popular no necesitaría Ciudadanos. La realidad de esa formación política es que ha pasado a ser prácticamente anecdótica en el conjunto de la política española. Por tanto, yo no le daría tanta importancia. En segundo lugar, es que por parte del Partido Popular lo único que hemos escuchado ha sido una negativa permanente a facilitar la gobernabilidad en España, y debemos recordar que ya han sido en 5 ocasiones distintas en las que el Partido Socialista ha ganado las elecciones a lo largo de este año. Por tanto, yo creo que no hay ninguna duda al respecto de que es el Partido Socialista el que tiene que gobernar. Pero lo que no nos parece de recibo es que el Partido Popular desde el primer momento venga rechazando y apelando a que es un partido de Estado, a que hay que tener responsabilidad de Estado, a que no se puede negociar ni con unos ni con otros, pero no da ninguna solución. A mí sí que me gustaría que cuando se plantea
de la manera que está planteando el Partido Popular la posibilidad de resolver la situación para el conjunto de los españoles y españolas, que es una posibilidad realista y no insultando al Partido Socialista, incluso cuestionando la posición de algunos dirigentes socialistas e incluso pues cayendo en una política fea y hasta cierto punto rastrera. No es de recibo que un partido de Estado tenga esa falta de responsabilidad política y desde luego que juegue con la gobernabilidad de España como lo está haciendo. Pero porque decía Pablo nosotros Casado que Pedro Sánchez le había pedido simplemente una excepción gratis al gobierno técnica, de coalición entre el PSOE bueno, es que y al señor Casado hay que recordarle que cuando España estuvo en esta misma situación, cuando estaba Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, el Partido Socialista, por una responsabilidad de Estado y en un momento muy complicado, que además se ha ido viendo a lo largo de las últimas elecciones, la dificultad que hay para conseguir una gobernabilidad por una cuestión de ley electoral, el Partido Socialista tuvo esa responsabilidad. Muchos de los diputados, yo voté no, porque yo entendía que no hacía falta, entre otras cosas, la abstención completa del Grupo Socialista. En este caso se ha pedido la abstención de 13 diputados simplemente para conseguir la gobernabilidad de España, cosa que el Partido Popular ni siquiera ha tenido a bien Pero usted estaba considerar. entre las del no es no, no Sí, que algunos. sí, por supuesto, yo fui las de no y además yo voté no. Pero evidentemente en aquella situación, en aquellos momentos... ¿Y sí que estaba de acuerdo con que algunos compañeros sí que se abstuviesen? Es que esa habría sido una solución, yo lo defendía en aquellos momentos, ¿no? Que había compañeros del Partido Socialista que no tenían objeción alguna en poder facilitar técnicamente lo que nosotros estamos pidiendo en estos momentos. Bueno, por decisiones del Grupo Socialista, la dirección del Grupo Socialista en aquellos momentos no fue posible, pero nosotros hemos planteado esa posible solución que nosotros ya en nuestro momento pudimos barajar y lo único que hemos obtenido ha sido el insulto del Partido Popular y la negación más absoluta. Claro, luego es muy fácil pedir que no se negocie con ningún otro partido político, cuando el principal partido de la oposición no está a la altura de las circunstancias, permitiendo, por lo menos, que se llegue a un gobierno. Nadie le ha pedido que apoye a un gobierno socialista, simplemente que permitan que haya un gobierno, que ya es hora para los españoles y españolas. Bueno, pero parece que antes de estas Navidades es difícil, ¿no? Bueno, yo soy optimista, veremos a ver qué sucede y desde luego la negociación en política siempre es buena y las sorpresas también cabe esperar, pero yo creo que es que sería un buen gesto y una buena acción para acabar el año ya con un gobierno definitivo no en funciones, porque creo que trasladaría una sensación de seguridad y de estabilidad al conjunto de nuestra sociedad, que es más que necesario en estos momentos. Bueno, pase lo que pase, que disfrute de la Navidad y que comience como buen el año. Gracias. Igualmente, y a todos los castellanos y leoneses, que yo creo que nos lo merecemos todos y todas. Gracias, Mariluz Martínez Eijo, diputada del Partido Socialista por Palencia. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos aquí un pequeño paréntesis, enseguida llegan los tertulianos para hincarle un día más el diente a la actualidad. Hasta ahora.